Hoga de combate. Vosotros queréis que yo os sea propicio y os proporcione ganancias en vuestros negocios de compra y venta, y que os haga sentir mi protección en todos vuestros asuntos. Queréis también éxito para vuestras empresas, dentro y fuera de la patria, y prosperidad y provecho continuo en vuestros negocios. Lo mismo, pues, que vosotros queréis mi bendición para todo lo que acabo de decir, y que ponga mi esfuerzo a servicio del continuo acrecentamiento de vuestras ganancias, lo mismo os pido yo por mi parte. Ahora que guardéis silencio durante esta representación y que seáis para ella jueces justos y equitativos. Bien, estamos en la llamada Sala 1 del Museo del Teatro Romano de Cartagonova o de Cartagena. Esta sala es la que está dedicada a los materiales con los que se construyó el teatro. Recordemos que el teatro se hace en época de este señor sin cabeza, que es Augusto, el primer emperador de Roma, ¿ok? El teatro está dedicado a sus dos nietos, Cayo y Lucio, y parece ser que un poco la ciudad, para congraciarse con el nuevo sistema de gobierno, con el nuevo emperador y tal, pues se decide en época de Augusto hacer este teatro, que es uno de los primeros que se hace en Hispania, ¿ok? En torno al año 4 a.C. al 1 después de Cristo más o menos, ¿de acuerdo? Esta escultura de Augusto, junto con esas bases de columna o basas, así de color blanquecino, o capiteles, corintios y tal, se hacen en un tipo de material muy caro, que es el mármol de Luni Carrara. Para que os hagáis una idea un poco de lo que puede costar o la importancia de Carrara dentro de la historia del arte, sus canteras todavía están en explotación, llevan explotándose durante más de 2000 años, y en el siglo XVI-XVII salieron obras como La Piedad de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel o el Apolo y Darne de Bernini. Estamos hablando de materialcico carete. Y tenéis que tener en cuenta que para traer esto de allí a Cartagonova había que extraerlo de la piedra, en Carrara, cerca de Pisa, en Italia. Bajarlo al puerto de Ostia, yo he dicho antes que sin H, y con H es la otra. Meterlo en un barco, traerlo hasta Cartagonova, con lo que eso conlleva de que puedas tener una hostia con el barco, esa con H, y que se hunda, convirtiéndose en un pecio. Sacar el material del barco, traerlo aquí una vez que está medio esculpido y terminarlo aquí para luego subirlo encima de la columna. Sí, cuesta trabajo, tiempo y dinero. Por eso tal vez lo que había en las columnas, que es un material más de otro color, más poroso, es otro tipo de mármol que viene de una zona muy cercana a Cartagena. Estamos hablando del actual Mula. Esto es mármol travertino rosso
procedente del Cerro de la Almagra, en la zona de Mula. Cuando cogéis la autovía al noroeste, estamos llegando a Mula, a mano derecha hay un cerro amesetado de color así rosáceo, que es el Cerro de la Almagra. Ahí estaba la ciudad romana de Mula y de ahí estaban las canteras de las que salieron mármoles como estos. Nos encontramos en la sala segunda del Museo del Teatro Romano de Cartagena. Observamos en esta sala, en primer plano, los altares dedicados a la tríada capitolina, las tres divinidades máximas a las cuales está encomendada la ciudad. A nuestra izquierda observamos el altar dedicado a Atenea, Minerva, representada por una lechuza y acompañada por unas ninfas, horas o estaciones que danzan con la diosa. En el centro, el águila de Júpiter, Zeus, la divinidad suprema del Olimpo. Y, por último, observamos el pavo real que representa a Juno. Era la esposa del soberano de los dioses olímpicos. ¿Por qué estos altares? El teatro nace en Atenas. Nace en Atenas vinculado a un ritual religioso, al culto del dios Dionisos. En principio se hace un coro que canta disfrazado como los compañeros de Dionisos, como los sátiros, y cubierto con unas máscaras, canta un canto de alabanza al dios. De ese coro se van separando unos actores y entonces poco a poco van haciendo en primer lugar la tragedia. Tragedia significa el canto de los machos cabríos, Tragón o De, y en segundo lugar la comedia. Ambos géneros, la comedia es el canto del pueblo, un canto de diversión, algo parecido a los carnavales. Roma copia a Grecia, y entonces para los griegos ir al teatro era casi un acto religioso, como quien va actualmente a misa. Entonces todas las obras, todas las representaciones teatrales comenzaban con una invocación a los dioses. Por eso estos altares se encontraban frente a la esquené, frente al gran podio donde actuaban los actores. Y se comenzaba con un ritual, en este caso dedicado a la tríada capitolina, hemos dicho, las divinidades protectoras de la ciudad. El teatro romano tiene unas pequeñas variaciones con respecto al teatro griego. Ya hablaremos después de la estructura del edificio, pero por ejemplo los romanos, aparte de tragedia y comedia, ellos la comedia la dividen en dos partes. Por un lado está la fábula Togata, que es una comedia de ambiente romano donde los protagonistas van disfrazados todos al estilo romano, y por otro lado está la fábula Paliata, que es una comedia ambientada en Grecia, donde los nombres de los protagonistas son griegos y van vestidos con el pallium, el traje tradicional griego. Por ejemplo, uno de los autores más famosos de la comedia romana, Plauto, escribe Paliatae, comedias romanas pero ambientadas en Grecia, con los nombres de los personajes suelen ser griegos, son nombres parlantes en griego. Terencio, el otro gran autor de comedia latina, también escribe Paliatae. Y luego está la tragedia, pero la tragedia no tiene gran aceptación entre el público. Séneca escribe tragedias, por ejemplo, tiene una tragedia atribuida a Séneca, dedicada a la esposa de Nerón, a Octavia, con un fin dramático,
pero nunca fue representada ante los espectadores en un teatro. Fue estrenada en una sala, leída, porque al pueblo romano no le apetecía mucho eso de las tragedias. A ellos, aparte de la comedia, le gustaban otro tipo de espectáculos, como por ejemplo la fábula atelana. La fábula atelana son unos personajes prototípicos con unas máscaras que, si conocemos algo de la historia de la comedia del arte italiana, donde está el soldado fanfarrón, el viejo libidinoso, la pareja de jóvenes bobos enamoradizos, eso sería basado en la fábula atelana. Y después tenemos el mimo y la pantomima. En esta última, la mujer sí que puede actuar. En todas las demás obras exteriores no pueden actuar las mujeres, porque hay un tabú que arranca desde Grecia, donde solo los hombres pueden actuar en el teatro y las mujeres actuaban en la pantomima, y el espectáculo final, el premio final para los espectadores, para que nos hagamos una idea de cuál sería el ambiente y la argumentación de esta, es que el público podía ver desnudas a las actrices. Entonces sería algo parecido como un espectáculo de variedades, una varieté. Mi nombre es Marien Pérez Zarauz y soy profesora de latín, griego, cultura clásica en secundaria. He seleccionado esta pieza para hablaros sobre ella porque me parece de una belleza y una delicadeza sublimes, y de hecho es mi favorita de este museo. Se trata de un relieve de una calidad extraordinaria, datado a finales del siglo I a.C., esculpido en mármol de Luni, que representa una mujer con el torso desnudo, sentada en una roca. Como podemos observar, le falta la cabeza, los brazos, que estarían levantados, y el pie izquierdo. El manto que cubre la espalda se abre por efecto del viento, creando una serie de pliegues a ambos lados de los senos, y queda recogido por un cinto en la cintura, ajustado, como podemos ver. Representa la figura, se identifica con la vestal Rea Silvia, de cuya unión con el dios Marte nacerían los gemelos Rómulo y Remo. Este episodio lo relata Ovidio en su obra Fastos. Este tipo de iconografía se desarrolló en época de Augusto y se reprodujo en templos y otros monumentos de prestigio, como es el caso del Teatro Romano de Cartagena en el que nos encontramos, con la idea de recuperar los viejos mitos de la fundación de Roma para enlazarlos con la familia del emperador y ensalzar así su figura al atribuirle orígenes divinos. Ovidio, en su obra Fastos, en el libro tercero, nos habla del personaje de Rea Silvia diciendo así: Silvia, la vestal, fue una mañana en busca de agua con que lavar los objetos sagrados. Había llegado a la ribera que descendía por un tramo suave. Bajó de encima de su pelo una tinaja de barro. Se sentó cansada en el suelo y se puso a tomar el aire con el pecho descubierto, y se arregló el pelo alborotado. Sentada como estaba, le produjeron sueño los sauces sombríos y los pájaros cantores y el murmullo ligero del agua. Como un ladrón, la blanca quietud se deslizó por sus ojos vencidos y, aflojándosele la mano, se le escurrió de la barbilla. Marte la vio, sintió deseos de ella y la poseyó como la había deseado, y con sus divinos recursos disimuló su ultraje. Desapareció el sueño y ella quedó embarazada. Es de saber que a partir de entonces estaba en sus entrañas el fundador de la ciudad de Roma.
Junto a la Rea Silvia, de la que también nos ha hablado Mariem, existen otras figuras como el Apolo. Estas dos figuras estaban enclavadas en la parte de la escena del teatro. Seguramente serían parte de un conjunto monumental, ¿vale? Esta estaría en el friso y esta en la parte trasera de la escena. De Rea Silvia hemos hablado, pero este es el dios Apolo, el dios patrocinador de las artes, el dios de la belleza masculina, el padre de las musas, el dios sin el cual no existiría la poesía. Existen también otras aras votivas que formarían parte de este conjunto que estamos visitando, el Teatro Romano de Cartagena. Soberbias torres, altos edificios, que ya cubristeis 7 excelsos montes, y agora en descubiertos horizontes apenas de haber sido dais inicios. Griegos liceos, célebres hospicios, de Plutarcos, Platones, Genofontes, teatro que lidió rinocerontes, Olimpias, lustros, baños, sacrificios. ¿Qué fuerzas deshicieron peregrinas la mayor pompa de la gloria humana, imperios, triunfos, armas y doctrinas? Oh gran consuelo a mi esperanza vana, que el tiempo que os volvió breves ruinas no es mucho que acabase mi sotana. Tu che era un belle brotoi sigar. Ora tergazzeto. Leos pais. Zeus hone fonde Cesanze hoy. Bueno, pecadores, nos encontramos ahora dentro de lo que sería el teatro en sí, es decir, el edificio principal. Mirad, os cuento. A ambos lados del edificio, donde está la escena, hay unos vomitorios por donde entraban a la Imma Cavia. La Imma Cavia es la parte más baja del graderío. Se dividía en Imma, Media y Summa. ¿Y de qué dependía que tú pudieras sentarte en un sitio o en otro? Pues de tu poder. Claro, la Imma estaba reservada para la élite política, sobre todo, de la ciudad. Luego, los equites, que sería pues la clase media, podríamos decir, se sentaban en la Media Cavia. Ya el pueblo llano y los más pobres, pues más arriba. De hecho, se ve los mejores materiales están concentrados abajo. Conforme vamos subiendo, el material va cambiando y va siendo un poquito peor, porque la parte más alta de las cavias estaba destinado, pues eso, al pueblo. Muchas veces tenían que estar hasta de pie. Vemos la escena, ¿no? Y la orquesta. En la orquesta normalmente se situaba el coro, y en la parte de la escena estaba el proscenio, que es la parte de delante donde tenéis como esa especie de nichos. En la escena se conserva muy poquito, vemos que suelen tener 2 pisos, ¿vale? Y sobre todo detrás y debajo era donde estaban situados los actores y salían normalmente hacia la escena.
sus espadas, derrochan el dinero mientras se tiran pedos. Y mientras tanto, nosotras cocinando, pues el nabo vamos a ir cortando. Los hombres nos critican, me consta que nos odian, no saben gobernar, Atenas les agobia. ¿Por qué será? Son unos gilipollas, solo piensan con la voz. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que ellos digan? ¿A quién le importa lo que ellos hagan? Hombres son y de guerrear nunca pararán. ¿A quién le importa cómo me vistan? ¿A quién le importa con quién los salga? Yo soy y de ser nunca cambiaré. Mirad, amigas mías, yo antes administraba mi casa. Cogía harina, aceite, vino de yecla, cuando yo quisiera, sin consultar a nadie. Pero ahora, mi marido lleva una llave con la que cierra la despensa para que no derrote. Hola, bebés. Nunca dejes que nadie apague tu luz. Queridas mujeres, mis hermanas de carácter, que soy vuestro amigo, está claro por mis mejillas. Siento empatía por vosotras y en cualquier situación os defiendo. Ahora he sabido de un asunto muy grave que os afecta. Algo de lo que se hablaba hace un momento en el ágora. Y he venido a contároslo para que nos llegue esta enorme desgracia. Marido. ¿Mi marido dices? ¿Fulano? ¿Cuál? ¿Fulano? ¿El hijo de Mengano? Esos son Los que van a morir te saludan.
o la Zagalada. Ahora estamos en un sitio muy importante y muy poco común de visitar en Cartago Nova o en Cartagena. Estamos en la obra del anfiteatro. Lo que tengo aquí es anfiteatro, de allí para arriba, Plaza de Toros. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El anfiteatro se hace a mediados finales del siglo I después de Cristo, o sea que en cronología coincidiría con el Coliseo de Roma. Que el Coliseo es un anfiteatro que se llama Coliseo por una escultura que había de Nerón y que se tira, que estaba al lado de ese anfiteatro, anfiteatro Flavio. ¿Okay? Este anfiteatro tenía capacidad, el de Cartago Nova, para unos 14.000 espectadores aprox, porque no está muy excavado. Y el anfiteatro siempre estuvo a la vista de la gente. Lo que pasa es que en el siglo XIX, cuando comienzan a hacerse plazas de toros, la de Cartagena, que es de las más antiguas que tenemos en España, decidió hacerse reaprovechando parte del anfiteatro. Entonces la plaza en parte está justo encima de la grada del anfiteatro. Cuando terminen de hacer la obra y podamos entrar sin casquicos y todos los rollos estos, pues podréis ver un poco cómo están solapadas unas cosas con las otras. Aparte es muy importante esto para Cartago Nova porque fue la primera ciudad de la península ibérica en la que se hicieron combates de gladiadores. Tú dices, gladiadores, la gente esa que se muere, esa gente que casi nunca moría cuando luchaban entre ellos. Los combates de gladiadores comienzan posiblemente como una tradición de origen etrusco que se lleva al pueblo romano más o menos en torno al siglo III a.C., en contadas ocasiones para gente muy importante, que a lo mejor moría en batalla, ¿no? Actos heroicos, etc. No se comienza así, puesto que tenemos algunos autores, creo que es Tito Livio, el que dice que los primeros son en honor a una mujer muy honorable romana y tal, pero en la península ibérica los primeros son en Cartago Nova, después de que Escipión la conquiste en 209 a.C., en honor al tío y al padre de Escipión africano, que hayan muerto 2-3 años antes luchando contra los cartagineses, más que posiblemente en el sur de la península ibérica, en la actual zona de Jaén, monte arriba, monte abajo. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué es un anfiteatro y qué es un teatro? Es que mucha gente se hace esa pregunta. Antes hemos estado en el teatro y era donde se realizaban los espectáculos teatrales al modo del que todos conocemos. De hecho, solo tiene excavado una parte en la roca. Sin embargo, un anfiteatro tiene las dos partes, es decir, tiene la forma, pues esta que vemos de plaza de toros, ¿vale? En el anfiteatro lo que se hacían eran los múnera. ¿Y qué son los múnera? Pues son las luchas ya de gladiadores, múnera gladiatoria, en las que participaban pues gladiadores como los retiarios, los samnitas, los tracios, entre otros. También se sabe y está documentado que existían mujeres gladiatrices y no solo teníamos los múnera gladiatoria entre personas, sino también las venalias, en las que pues animales competían entre sí o contra los propios seres humanos. Una cosa que no se sabe todavía si en este anfiteatro ocurría, pero sí está documentado perfectamente en el Coliseo, el anfiteatro de Roma, son las batallas navales, es decir, que se inundaba el Coliseo y metían barcos para luchar entre sí y hacer abordajes. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy con un broche de oro en Cartagena, ya que esto estará preparado dentro de unos años y todavía no se puede visitar. Tenemos que agradecer tanto al Ayuntamiento de Cartagena como a Puerto de Culturas la amabilidad que han tenido con nosotros en dejarnos pues, grabar en todas estas localizaciones tan especiales. La extranjera Menfis silencia las maravillas de sus pirámides. La laboriosa Asiria no se jacte de su Babilonia. No se alabe a los afeminados jonios por su templo a Diana. Que oculte a Delos el concurrido altar adornado de cuernos. Al mausoleo que cuelga en el vacío aire, los carios no eleven hasta los astros con alabanzas exageradas. Todas las maravillas ceden al anfiteatro imperial y la fama hablará solo de esta obra por todas.